Son las 8:08. Ayer ocurrió el desalojo de la toma La Jarilla. Días antes habíamos estado muy pendientes y muy preocupados por el casi desalojo de la toma de San Antonio. El hecho que ayer la toma de La Jarilla haya sido desalojada de un modo relativamente pacífico no ahuyenta las preocupaciones respecto a una situación que está extendida en el país. Según contábamos ayer, hay más de 1.400 campamentos según las últimas cifras oficiales y 52 órdenes de desalojo en desarrollo. Bueno, queremos procurar en estos minutos tratar de entender e ir al fondo de esta situación, y para ello saludamos y agradecemos a la profesora y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Yanna Contreras. Y Yanna, muy buenos días, gracias por recibir este llamado. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Sí, ¿Me Yanna, escuchas bien, cierto? perfecto, perfecto. Yanna, si me permites, voy a partir por hacerte una pregunta que ya has contestado en otras entrevistas, pero Mm. para efectos de poder situar esta conversación y traerla a tiempo presente, ¿no? Íbamos durante los 20 años posteriores al fin de la dictadura en un proceso de disminución de los campamentos. Y luego se produjo una suerte de rebote que nos lleva al momento actual, ¿no? En tu Mm. análisis, ¿qué es lo que explica este rebote tan notorio? Porque uno podría incluso hacer una suerte de B corta, si me permite decirlo así, en lo que tiene que ver con este tema. Sí, de hecho cuando me invitaron, me autopregunté lo mismo eh, porque claro, en el fondo, desde el 2015, ¿cierto? No, nosotros, bueno, digo nosotros, quienes trabajamos en estos temas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la ONG Techo, habíamos previsto en el fondo el incremento de los asentamientos irregulares dentro de Chile o mayoritariamente yo diría en el norte. Eh, entonces es preocupante que ya como anualmente las cifras vayan aumentando, la cantidad de familias que vive en los campamentos ya está superando las 40.000 y en el fondo yo creo que es como multifactorial la, las causas que explican como el aumento constante, la latencia de los desalojos. Ujú. A ver, lo primero que diría es que aquí ya no estamos frente a un problema de crisis habitacional como tan agudo que uno identificó tempranamente el 2010 y que se Ujú. agudizó obviamente el 2015. No quiero decir que no exista, persiste obviamente un problema de crisis habitacional, pero en el tiempo yo diría que los agentes que han tenido un rol más como significativo en el aumento de de las tomas, no son solo las familias vulnerables. Yo diría que como que se enquistó la presencia de urbanizadores piratas y de algunas personas que de alguna manera se han ido aprovechando de la existencia de sitios baldíos Ujú. o suelo público o incluso suelo privado que está disponible, digo disponible en el fondo para llevar a cabo la construcción Sí, de claro. campamentos y tomas, Mm. suelo que no ha sido reutilizado. Entonces, no culparía solo como, no responsabilizaría solo a un actor, como que desenmarcaría de esta discusión a las personas que siguen necesitando vivienda o a las familias que no, que tienen dificultades para que avancen las listas cuando están esperando un subsidio habitacional. Yo a ellos los dejaría Sí. como por un carril aislado, porque las dos últimas eh, bueno, en los desalojos, las latencias de desalojo, tú has visto que emergen como otros tipos de personas. Hay personas que dicen, no es que no queremos pagar arriendo. Si tú entrevistaras a gente que ya lleva 5, 8 o 10 años en campamento, jamás te dirían eso. Te dirían, no puedo pagar un arriendo, no es que no Mm. quiera. Ujú. Entonces ahí pienso que se ha desdibujado el límite ético entre el no poder,
porque me he ido empobreciendo, porque estoy afectada por una crisis económica, porque me he quedado sin trabajo, o porque soy una persona que viene de otro país, está tramitando, está solicitando una permanencia, una visa, en fin. Hoy día emergen otros actores que de alguna manera van, creo yo, afectando lo que fue la manifestación de una crisis habitacional Mm. profunda. Yarna, entonces, Em, es bien interesante lo que tú dices, porque entonces tú haces una interpretación, si me permites decirlo así, de carácter cultural, sociológico, y no necesariamente la típica, la típica interpretación que seguramente también tiene un peso, ¿no? Estructural, económica, de suelo, de montos, en fin. Claro, lo que pasa es que lo que vemos en la prensa o en la televisión, yo diría que es el grupo minoritario que se está aprovechando, que está especulando, que vio que este en un negocio y que se toma terreno, los Mm, vende, los mm, subarrienda y atenta. Porque ahí hay toda una discusión que me pareció interesante que alguna vez la tuvimos sobre la vulneración de los derechos humanos. mm, Y la vulneración de los derechos humanos hoy día se emprenden no solo por quienes ejercen el desalojo, sino por los agentes, por las personas que de alguna manera instan a que tú te tomes un terreno o que te vendan un terreno. Por darte un ejemplo, tú puedes ir a algunos asentamientos en Talagante, ejemplo, hay miles, y la mayoría de las personas más vulnerables te dice que compró un terreno y te muestran un voucher o mm. una boleta, un recibo de otro ser que se apropió de un terreno que no lo es propio, que lo empieza a subdividir. Entonces, yo pondría el acento en eso, como desembarcar a las personas entre la necesidad y aquellos grupos minoritarios, pero muy ruidosos, que se están aprovechando del sistema, que vieron que aquí hay un negocio y que es un negocio para producir una diversidad de actividades Mm. em, que de alguna manera están enlodando lo que se inició como una respuesta frente a múltiples crisis migratorias, habitacionales, en fin. Ya, Yanna, pero en Eh, todo caso, para situar el tema, lo que tú dices es que este grupo es ruidoso, pero es minoritario. O sea, uno no explica la totalidad del problema por la existencia de estos especuladores, ¿no? Que entre paréntesis siempre han existido. A veces también ocurren esta. Yo recuerdo décadas atrás también existían estos. exacto. A veces eran los mismos Urbanizadores dueños de los piratas. terrenos los que se confabulaban con personas para que, entre comillas, fueran afectados, ¿no? Por una toma de terreno que muchas veces ellos mismos propiciaban, ¿no? Pero bueno, el resumen, como en esta parte de la entrevista, son grupos notorios, pero no explican la totalidad del problema. ¿O sí? No, no explica la totalidad del problema, pero sí es un grupo bien complejo, porque mira, no tenemos cómo catastrarlos, Ujú. ¿ya? No sabemos a nivel de qué tipo de grupos, bandas, redes se van tejiendo dentro de todo el país, porque es la misma forma que tú encuentras desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces, podría ser un poco, poco riguroso de mi parte decir que son pocos. La verdad que Ajá. hay un problema. No sabemos quiénes son estos urbanizadores piratas, estos especuladores, y cuando las personas que son víctimas del desalojo, tú les pides nombre, o no saben o no se atreven porque tiene temor. Lo que te quiero decir es que tenemos que desanclar la discusión solo como un tema habitacional, sino que también es un tema de seguridad pública, porque el límite entre la vulneración del derecho de las personas que necesitan y que también se ven afectadas frente a los desalojos respecto a los agentes productores de asentamientos informales, me refiero a este, entre comillas, grupo distinto de urbanizadores piratas, exige de alguna manera una identificación a nivel nacional. De alguna manera con otras colegas estamos tratando de identificar el mapa de redes que ellos Ujú. confluyen para ver cómo eso también incita a las preguntas que ustedes también me fueron haciendo ayer, ¿cierto? A cuáles son los cambios en la ley de usurpación, porque la ley de usurpación hasta ahora es muy insuficiente para este perfil de grupo que está buscando terreno, que lo está loteando. Tú te bajas en el avión de Arica, sales del aeropuerto y tú ves loteos perfectos, Ujú. micro ciudades. Ujú. Y entonces, finalmente, tú te preguntas, bueno, ¿qué puede hacer el alcalde de Arica? ¿Qué puede ser el alcalde de San Antonio? En fin, se está traspasando un problema país que también tiene que ver con la seguridad pública,
hacia los gobiernos locales y de pronto nos centramos mucho en la discusión de las familias, del dolor que les produce, porque también hay personas, como te dije, que han pagado 6 millones, 7 Sí, millones po. por un terreno o incluso están pagando arriendo dentro de los campamentos. Sí. Bueno, tengo la tranquilidad que estamos en la red de la Universidad de Chile conversando con una académica de la Universidad de Chile, así que no vamos a girar hacia la xenofobia, ¿no? Pero analizando el tema en su complejidad, ¿no? ¿Cuánto incide en esto, Yanna? Siguiendo tus palabras, ¿ah? Ujú. Porque se me abren cosas que no había vislumbrado antes de iniciar esta entrevista. De hecho, estoy cambiando sobre la marcha el cuestionario. ¿Cuánto incide la irregularidad migratoria? Porque pienso en lo siguiente, sé que no es un ámbito que podamos resolver en este espacio, ¿no? Pero pienso en lo siguiente, eh, un Estado con una migración que está al margen de la institucionalidad, siguiendo tus palabras, ¿no? Parece generar mejores condiciones para para emplazamientos habitacionales irregulares, ilegales, en fin, que una migración integrada y regulada, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Diciendo de antemano que es evidente que no todas las personas que están en esta situación son migrantes, pero hay un porcentaje que sí lo es, y especialmente en el norte. Claro, mira, voy a responderte primero con otra cosa, Sí. pero que está muy vinculada. Aquí el problema no es la migración si es regular o irregular, Ujú. ya, es más, voy a ir combinando. De alguna forma se aprovecha el discurso de la migración irregular o de los que creemos que son irregulares, ¿cierto? Para volverlos responsables del aumento de los asentamientos informales y de la criminalización que hay vinculada a aquello. Sin embargo, cuando tú vas a terreno, solo a terreno, no, o incluso el catastro de techo, el catastro del MIMBU, tú ves el porcentaje de personas migrantes, indistintamente su condición de regularidad, que habita en un asentamiento informal, es no más allá del 38% según el catastro de la ONG Techo el año pasado, Ujú. ¿ya? Sin embargo, cuando tú te preguntas qué es lo que no tenemos como catastrado cuantitativamente, pero sí cualitativamente, los agentes productores de los asentamientos informales, yo te podría decir que las personas dan un nombre de una chilena a un chileno, Ujú. como la persona que se toma el loteo, lo subdivide, lo vende, o grupos, en fin. Entonces se desdibuja ahí si eres migrante o no migrante. Eh, y por otra parte, para salir un poco de la línea racista, a partir de la Sí. cual se ha tratado de explicar los asentamientos informales, yo creo que la discusión más profunda que tenemos que dar en Chile es, bueno, qué está pasando con la gestión y la propiedad del suelo? Que son temas súper. ¿Por qué seguimos promoviendo la idea de la propiedad privada? Porque aquí voy a volver de nuevo al racismo científico. Cuando tú le preguntas a un migrante que vive en un asentamiento informal si quiere ser dueño del terreno, yo te diría que no todas las personas quieren ser dueñas del terreno. Lo que quieren es tener una vivienda. En Sí. contraposición a las familias chilenas que viven en campamento, tú le preguntas, ¿usted quiere ser propietaria? Hay un grupo que te dice, sí, yo quiero ser dueña del terreno, de la propiedad, indiferente a la vivienda. Ujú. Y hay otro grupo que de alguna manera son, para mí, los casos que movilizaron esta demanda de una necesidad de replantearse la política habitacional y la política de gestión del suelo, grupos como el macrocampamento Los Arenales en Antofagasta, donde familias que necesitaban y que desdibujaron el nacionalismo, le ofrecieron al Estado un proyecto alternativo. Ujú. Y ahí también algo que me parece que el ministro Montes inicia con muy buena voluntad y con un desafío país de dar una respuesta que es llevar a cabo planes maestros para erradicar algunos Claro. Como asentamientos. modus operandi, ¿no? Para También, resolver conflictos. Sí, exacto, sí. Ahora ya. también ha sido de alguna forma un gatillador para que estos urbanizadores piratas empiecen a buscar loteo, siguiendo la línea argumentativa de que no se preocupe porque los van a erradicar si ustedes están organizados en cooperativas o en comités de vivienda. ¿Me explico? Sí. Ah, Entonces,
Sí, Dale, Patricia. no, no, Yanna, mira, te quería preguntar en la misma línea, recordar que estamos conversando con la profesora Yanna Contreras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, eh, por el tipo de respuestas distintas que se dan y te quería preguntar para efectos estrictos de lo que estamos conversando, por el rol del Estado y por el rol del mercado. Te hago esta breve introducción. Cuando el Estado quiere regular, por ejemplo, limitando la densidad habitacional o limitando la construcción de aberraciones como los guetos verticales en Estación Central, la respuesta típica del gremio, ¿no? De la Cámara Chilena de la Mm, Construcción es, esto encarece la construcción, esto nos obliga a vender más caro y así sucesivamente. Y por lo tanto lo que ellos claro. proponen es menos plan regulador, ¿no? Pero paradójicamente, cuando ocurren situaciones como los desalojos, lo que el mismo gremio Exacto, propone es un Estado fuerte que impida que grupos de personas atenten contra la propiedad privada, ¿no? exacto. Entonces, es bien interesante porque hace 2 semanas atrás, a propósito del apagón, si la persona es ideológicamente más pro mercado o pro Estado, puede llegar a una respuesta completamente opuesta frente al mismo Distinta, hecho, claro. ¿no? Te quería preguntar por eso, ¿no? Por esta discusión que vuelve a aparecer el Estado, el mercado en este tipo de situaciones. Claro, me parece interesante cómo plantea esta discusión, que es triste porque yo desde que soy estudiante que la estamos debatiendo y no está resuelta porque, vuelvo a reiterar, en materia de campamentos, asentamientos informales o irregulares, tenemos el foco puesto en la vivienda. Mm, Y por lo menos hoy día yo siento que se abre una discusión mucho más interesante respecto a que estamos entrampados por una constitución que promueve la propiedad privada, ujú, y el privado de alguna manera, y todas estas acciones que hemos ido hablando, urbanizadores piratas, han aumentado el valor, por un lado, de la propiedad, por otro lado, el valor del arriendo, ¿cierto? De la compra de una vivienda. Entonces uno tiene que enfrentar, y lo he reiterado varias veces, este problema como un problema que no es exclusivo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y ahí yo creo que hay una dificultad a nivel del Estado de solo abordarlo uniministerialmente, aunque yo sé que hay otros ministerios que están participando, pero incluso en este debate uno debería tener con fuerza al Ministerio de Hacienda, con fuerza al Ministerio de Bienes Nacionales, principalmente, por lo mismo que tú estás diciendo, mm, porque los planos reguladores tardan años, ya es una discusión como agotada, todos sabemos el mm. tiempo que tardan, valen, tienen unos costos altísimos. Yo creo que hay que replantearse otra forma de regular el territorio, porque sí, en Chile somos un país súper regulador, tenemos muchas normas, el problema es que no estamos respetando las propias normas o en el fondo los que tienen mayores recursos o mayores incidencias, ¿cierto? En el cambio de las normas las van modificando. Sin embargo, también tú ves la misma lo que dijiste de los edificios en altura en Estación Central. Focalizamos la discusión en quién comete la irregularidad cuando asumimos que es una persona pobre y además si es pobre, inmigrante y racializado, ¿cierto? Pero ¿quién sigue en el debate sobre, por ejemplo, lo que otras colegas mías, María Victoria Soto, ha trabajado sobre los socavones en Concón? Ahí Ujú. también hay una desregulación a la norma. Ya, otra O clase la ocupa, social. Que exacto, o perjudica a la otra clase ocupa, social porque son departamentos caros, para decirlo pero a la resumido, claro. larga, Sí. exacto, pero a la larga yo al mismo Al gremio les mismo. preguntaría por qué se construyeron viviendas, indistintamente la clase social, en solo de un área. Mm, O porque se construyen viviendas en un área buffer de una zona de erupción volcánica en torno a todo el proceso de parcelación de agrado en los lagos del sur de Chile, por darte ejemplo. Entonces, regulación tenemos. Ahora, ¿con qué propósito está orientada la regulación? Esa es una cosa. Yo creo que tenemos que repensar como de alguna manera, no es comparable, ojo, pero el debate que han tenido los mexicanos, los colombianos respecto a cómo tú enfrentas una respuesta en materia de regulación urbana cuando tienes asentamientos irregulares. No estoy diciendo con ello de que hay que regularizar todos los asentamientos irregulares, pero hoy día hoy día de verdad que la situación está mucho más compleja que cuando partimos en el 2015 con esta discusión.
principalmente porque hoy día ya no, el límite entre las personas que necesitaban, las mismas familias te los decían en el territorio, o sea, ellos mismos iban definiendo sus comités de vivienda en relación a quienes realmente tienen una necesidad versus aquellos que han sido o especuladores, urbanizadores o promotores de la especulación dentro de los asentamientos informales. Sí. Eh, Yasna, bueno, para finalizar esta entrevista, tú sabes que las entrevistas periodísticas tienen esta metodología que es un poco rara. Yo agradezco mucho, lo voy a decir así explícitamente, que hemos tenido una conversación compleja, ¿no? Que es como se deben tener estas conversaciones en realidad más que con eslóganes. Pero eh, resumamos con una síntesis, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta que es deliberadamente operativa, pero para aterrizar un poquito, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las dos o tres cosas que tiene que hacer el Estado para enfrentar la evidente crisis que estamos teniendo, ¿no? yo diría la que todos sabemos, todos los que trabajamos en este tema, política de gestión de suelo urgente, Ujú, ¿ya? Que es principalmente focalizarnos sobre la propiedad. Dos, dejar de incentivar la propiedad privada, porque hay que meterle más recursos a recuperar suelo para construir vivienda en arriendo, como se hace en otros lugares del mundo, donde tú tienes una temporalidad para habitar y eso te permite incluso tener una movilidad social. Y si eres migrante inicial, también te ayuda de alguna manera ujú, como para ser parte de un proceso mucho más que te da sentido a que tú vas a tener una movilidad, no te vas a ir empobreciendo a partir del acceso a la vivienda. Y incorporar mecanismos de seguridad, pero no seguridad orientado a atentar contra la vulneración de las personas que están siendo vulneradas. ujú, Eh, es decir, sacar el foco solo de la seguridad en materia de criminalización, sino también autopreguntarse, identificar quiénes son los agentes productores de las tomas, quienes no necesitan y están especulando. Yo creo que de las tres cosas que te he dicho, en política de gestión del suelo se ha ido avanzando, pero ha sido lento. En materia de promover el arriendo por sobre la propiedad, se ha ido avanzando lento de todas maneras. Pero yo diría como que la tercera patita de esta interesante discusión que siempre tiene nuestra radio es la seguridad, pero ujú. la seguridad no en una dimensión de criminalización, sino cómo tú le das seguridad a una persona que terminó en un asentamiento informal, no porque lo vio como el caso del campamento de los macroarenales, como un proyecto alternativo súper clarito, bien organizado, sino una seguridad mucho más integral respecto a las personas que también están siendo víctimas de los especuladores que no se sabe en Chile. Se dice las bandas, pero no hay un mapeo claro Mm, respecto a la configuración de estas redes que están actuando, porque mira, ayer fue San Antonio, la otra vez fue Valparaíso, otra hace muchos años Los Pulpos, y de repente va a salir la tierra del presidente Gabriel Boric en Punta Arenas, sí, porque esto va, son distintos focos, como distintos epicentros sí, po. que van Bueno, estallando cada cierto tiempo. yo por eso decía al principio de esta entrevista, Yasna, solo datos oficiales, lo repito, 1432 Mm, campamentos en Chile y 52 órdenes de desalojo en desarrollo. exacto, O sea, si lo miramos solo desde las noticias, podríamos estar de aquí a fin de año hablando de dos o tres desalojos por mes. Pero exacto. entonces hay que ir al trasfondo de por qué está pasando esto, que es lo que hemos intentado hacer esta mañana con la profesora Yasna Contreras. Yasna, muy Muchas agradecidos gracias en nombre a de ti por todos tus nuestros auditores y preguntas. auditoras. ¿Mm? Que, Muchas gracias, que estés bien que tengas un buen día. igualmente. Ahí estaba la profesora Yasna Contreras, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ayudándonos a entender cómo fue que llegamos a esto, pero también, porque no hay que perder el optimismo en el futuro, cuáles son las vías de salida, ¿no? Para que podamos enfrentar como país de mejor manera esta proliferación de asentamientos irregulares, llamados también campamentos, tomas y otros por el estilo. Son las 8:32, vamos a ir a una pausa y a la vuelta, bueno, el tema político del día, ¿no? La llegada de Carolina Toal a la contienda presidencial y todas las consecuencias que eso tiene, tanto en su sector como en la vereda del frente. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Cha. Sí, entonces la idea es que su perfil siempre lo compartan